tiene algunas particularidades. En primer lugar, el cáncer renal es de aparición, el paciente no tiene ningún síntoma y el 60% de pacientes que tienen cáncer renal no tienen ningún síntoma. O sea, el diagnóstico es incidental, 60% de pacientes. Entre los factores de riesgo hay 3 factores de riesgo que pueden ser modificables. Está la obesidad, el tabaco y la hipertensión. Modifican eso y modifican gran parte de los factores de riesgo del cáncer de riñón. Tercero, el tratamiento es eminentemente quirúrgico, ¿ya? Quirúrgico, en su etapa de cáncer renal localizado o localmente avanzado. En los cánceres avanzados, hasta el año 2005 no había nada, pero en 2005 aparecieron los antiangiogénicos y en 2015 aparecieron la inmunoterapia nueva, la actual. Y ahí empezaron el tratamiento para el cáncer renal avanzado. ¿Ya? Entonces, a nivel mundial ocupa la 7ª causa de muerte y es más frecuente a partir de los 60 años. Factores de riesgo, como digo, tabaco, obesidad, hipertensión. También en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que están sometidos a diálisis, estos pacientes tienden a hacer quistes adquiridos postdiálisis y estos quistes tienden a malignizarse. Hay un síndrome que es el síndrome de von Hippel-Lindau, que está considerado dentro de los cánceres renales hereditarios. Es muy común el síndrome de von Hippel-Lindau, que va con cáncer renal de células claras. Al momento del diagnóstico hay un 25 a 30% que ya tienen metástasis. No tienen síntomas, pero ya tienen metástasis. ¿Ya? Los sitios más frecuentes es pulmón, hueso, hígado, adrenal, sistema nervioso también. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores pronósticos una vez que ha operado el paciente? El TMM, el tamaño del tumor, la presencia de ganglios, hay o no hay metástasis. Esto le da un factor de riesgo. En cuanto al pronóstico, el Fuhrmann es la graduación histológica del tumor. Ya vamos a explicar eso. Dentro de los tipos de cáncer renal está el cáncer de células claras, el cáncer papilar. Del papilar hay 2 tipos, el 1 y el 2. El 2 es sumamente agresivo y está en relación con la alteración de un gen, que es el gen del fumarato hidratasa. Es muy, muy maligno. Está la invasión linfovascular, está la necrosis. Cuando usted ve una tomografía y ven una masa renal y un centro medio negruzco, eso es necrosis, ese es un factor de riesgo. Infiltración del sistema colector, el diagnóstico del paciente, o sea, el estado funcional del paciente, y los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos son producidos por citoquinas que produce el mismo tumor. El tumor produce unas citoquinas que pueden hacer que se eleve la presión, que se eleve la hemoglobina o baje la hemoglobina. Incluso hay un síndrome que se llama el síndrome de Stafford, donde es una disfunción hepática pero sin metástasis. O sea, el paciente está con una insuficiencia hepática, usted le hace una tomografía y el hígado no tiene nada. ¿Por qué ha llegado a ese estado? Justamente por las citoquinas. Sacan el tumor y muchos de estos síndromes regresión. Hay una triada que se llama la triada de Guyon. La triada de Guyon, que muchos libros lo ponen, ¿no? Que es la masa palpable, dolor y hematuria. Pero eso solamente se presenta en el 10% de pacientes. Y cuando el paciente ya está totalmente casi desahuciado para la intervención quirúrgica, porque es demasiado ya el crecimiento tumoral. En general son asintomáticos, recuerden, 50 a 60%. Y los síndromes paraneoplásicos ya los expliqué, ¿no? Fiebre, hipercalcemia, etc. Diagnóstico. Actualmente en las empresas y en todo trabajo a los pacientes o a los trabajadores les hacen un examen anual. Y dentro de este examen anual incluyen una ecografía abdominal. Radiografía de tórax, ecografía abdominal. Entonces, lo primero que se encuentra para hacer el diagnóstico de cáncer renal es la ecografía. La ecografía informa masa renal. Ahora, esta masa renal hay que estudiarla. ¿Con qué? Pasamos al segundo. Tomografía. El uroten, con contraste y sin contraste.
Ustedes le hacen un Monoten con contraste e informa masa renal, pero tienen que pedirle cuántas unidades Hansfield tiene esa masa renal. ¿Qué son las unidades Hansfield? La densidad de la tumoración. Y después le piden un Monoten con contraste. Si hay un incremento, un realce de las unidades Hansfield en 20 o más de 20, esto ya es diagnóstico. Es por eso que se dice que en cáncer renal no es necesaria la biopsia. Se hace biopsia en determinadas ocasiones que ya las vamos a explicar. Ahora, ¿en quién no puedo hacer tomografía? Alergia al yodo, porque el contraste es yodado. Si tiene una insuficiencia renal, tal es así que la depuración de creatinina es menos de 60 mil unidades por unidad, ¿no? Si es menos de 60 no pueden hacer la tomografía porque el paciente va a entrar en una insuficiencia renal aguda. Entonces no usar la tomografía. En ese caso pueden usar la resonancia. Una embarazada tampoco se puede hacer una tomografía, pero sí puede hacerse una resonancia, ¿no? La resonancia también, el paciente debe tener una depuración de creatinina mayor de 40. Ya no es tanto 60, pero con 40 se puede hacer una resonancia magnética porque también se usa contraste. Es el gadolinio. El gadolinio también tiene su problema. ¿Qué tiene el yodo? El yodo tiene el problema de la alergia. Y otro problema es que daña el riñón. El gadolinio, alergia casi no hay, pero sí también produce una alteración renal que se llama la fibrosis nefrogénica. Es una alteración que es muy raro, se produce en menos del 10%, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Para qué me sirve la resonancia? ¿Por qué es importante la resonancia? La tomografía es excelente para el diagnóstico del tumor renal, pero ¿por qué pido resonancia? Por ejemplo, yo tengo un tumor renal del lado derecho, polo superior lado derecho. Acá tienen el hígado, polo superior está pegado al hígado. Entonces yo veo una tomografía donde veo que está pegado el tumor, pero yo no sé si el tumor está infiltrando el hígado o no. Y yo tengo, para ingresar a operar, tengo que saber si hay infiltración o no del hígado. Es por eso que en este caso se pide resonancia. La resonancia me permite diferenciar dos tejidos juntos. Eso es uno. Y el tumor renal, en cáncer renal, el cáncer renal tiene la particularidad de producir trombo tumoral en las grandes venas. ¿Cuáles son? La vena renal y la vena cava. La vena cava que llega incluso hasta la aurícula. Entonces, la tomografía me va a decir si hay trombo en la vena cava. Llega hasta detrás del hígado, por decir. Me da la situación del trombo, me da la aparición del trombo, pero no me dice si ese trombo está infiltrando la pared de la vena. Porque si está infiltrando la pared de la vena, yo tengo que entrar como un cirujano vascular para que reemplace esa vena. ¿Quién me lo da? La resonancia magnética. Es por eso, ¿cuál es el examen de elección en un cáncer renal con trombo tumoral? Ahí sí, la resonancia magnética. Gamografía renal. ¿En quién pediré gamografía renal? Cuando hay un cáncer renal bilateral o en un paciente monorreno que tiene un tumor. Yo tengo que saber si le quito a ese monorreno un tumor, cuánto de función renal aproximadamente le va a quedar, ¿no? Y si tiene cáncer renal bilateral, de repente en uno de ellos le hago nefrectomía radical y en el otro le hago parcial. Es para eso que se pide la gamografía renal, para definir función renal. El PET-CT, la tomografía por emisión de positrones, ¿para qué me sirve? Me da imágenes tomográficas más resultados metabólicos. ¿Qué son resultados metabólicos? ¿En qué parte del organismo hay aumento del metabolismo? Y si hay aumento del metabolismo, ¿en relación a qué estará? En relación a aumento de la reproducción celular. ¿Y cuándo hay aumento de la reproducción celular? En un sitio de metástasis. Entonces me da imagen tomográfica más probable sitio de metástasis, ¿no? Ahora, la biopsia percutánea. Antes se decía, no se hace biopsia porque se va a diseminar el cáncer, etc. Eso no es cierto.
se puede hacer biopsia. ¿En qué casos? Masa renal pequeña. La masa renal pequeña es una masa menor de 4 centímetros, según unos, otros dicen 3 centímetros. ¿Y por qué se hace biopsia en estos casos? Porque la masa renal pequeña tiene la particularidad de que así tengan los estigmas tomográficos de cáncer, o sea que haya un aumento del realce de las unidades Hansfield, a pesar de eso hay un 20 a 25% de pacientes que son tumores benignos. Entonces yo puedo observarlos, ¿ya? Por eso es que se hace biopsia. ¿En quiénes también se hace biopsia? Si por ejemplo tiene un paciente con linfoma y aparece una masa renal, yo tengo que saber si esa masa renal es primaria o es metástasis del linfoma. Se hace biopsia. Y un caso ya extremo cuando es un tumor renal inoperable, porque siempre el oncólogo va a pedir resultado anátomo-patológico de la masa, si no, no le da tratamiento sistémico, ¿ya? En esos casos se hace biopsia. Acá tienen imágenes axiales donde se ve al cuerpo en superior e inferior. Acá tienen una masa renal, ¿no? Masa renal. Acá tienen la imagen coronal donde se divide el cuerpo en anterior y posterior, y la imagen sagital en derecha e izquierda. Generalmente se trabaja con imágenes axiales y coronales. Con eso se hace el diagnóstico en cáncer renal. Esta es la resonancia magnética, por ejemplo. Acá están viendo una angioresonancia donde ven un trombo en la vena cava, pero ven una disrupción de la pared de la vena. ¿Qué quiere decir eso? El trombo ya ha infiltrado la pared de la vena. Esa parte de la vena hay que resecarla y tiene que ingresar el vascular para reemplazar la pared de la vena. La biopsia renal se puede hacer con guía tomográfica o con guía ecográfica. Los subtipos histológicos de cáncer renal. El 70-80% cáncer de células claras. De ahí sigue el cáncer papilar, que es tipo 1 y tipo 2, siendo el tipo 2 el más agresivo. Tienen el carcinoma cromófobo. El cromófobo es el de mejor pronóstico dentro de todos los cánceres. El carcinoma de ductos colectores de Bellini es muy agresivo. Y cuando ustedes vengan componentes sarcomatoide o sarcoma, definitivamente ese tumor es súper agresivo. Siempre que vean sarcoma es muy agresivo. Y acá tienen la celularidad, para eso viene la clasificación de Fuhrman. Viene el tumor, el patólogo hace sus cortes, eso lo va a examinar al microscopio. Y de acuerdo a eso va a detectar el grado de Fuhrman que tiene ese tumor. Y el Fuhrman está basado en el tamaño del nucleolo, ¿ya? Del grado 1 al grado 4. El grado 1 será el que más se parece pues, a la célula renal normal, ¿no? Y el grado 4 es el más bizarro, el que no se parece en nada. ¿Cuál es el más agresivo? El grado 4, ¿ya? El de peor pronóstico. Este es el trombo tumoral. ¿Qué porcentaje de cáncer renal da trombo en la vena renal? En la vena renal solamente tenemos en la vena renal tenemos un 23% y en la vena cava un 7%. Pero como le digo, la vena cava recorre todo el cuerpo hasta que desemboca en la aurícula. Hay 1% que llega hasta la aurícula, ¿ya? Ahora, todo paciente que tiene trombo tumoral ya está con un pronóstico muy malo, como siempre. Si el paciente no tiene ganglios, no tiene metástasis, uno hace la operación del riñón, se saca el trombo y el pronóstico es bueno, ¿ya? Es bueno el pronóstico. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? Metástasis, ganglios positivos, invasión de la pared de la vena y cuando el paciente tiene síndromes paraneoplásicos. En volumen, la sobrevida a 5 años va hasta un 55%. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Les dejo esta figura, en la siguiente acá está la explicación, pero les dejo esta figura ¿para qué? Para explicarles bien. Tipo 1, agarrado la vena renal. ¿Necesito algún clampaje, algo? No. Con una pinza Sapiensky curva, clampo, saco el tumor, saco esa parte de la vena con trombo y no hay problema. El tipo 2, ya tengo que hacer un clampaje.
¿Clampaje de qué? De la vena renal contralateral, de la vena cava debajo del tumor, de la vena cava encima del tumor. Ya cuando he hecho esos clampajes, ahí sí abro la vena cava, saco el trombo y saco el riñón. El tipo 3, cuando se va detrás del hígado, acá ya es más trabajoso, porque tengo que llevar el hígado hacia la parte izquierda, levantar todo el hígado, y para eso se cortan todos los ligamentos que sostienen al hígado y se lleva hacia la parte izquierda. Una vez que se ha levantado el hígado, aparece la vena cava. Tengo que poner un clamp debajo del trombo, otro clamp encima del trombo más o menos por las venas suprahepáticas. Tengo que clampar la vena renal del otro lado, y además tengo que hacer la maniobra de Pringler. En cirugía les van a decir qué es maniobra de Pringler. Es el clampaje del pedículo hepático. En ese caso, ya una vez hecho estos clampajes, ya abro la vena cava y puedo sacar el trombo. Y el trombo 4 es cuando ha pasado el diafragma, se ha ido al tórax o se ha ido al corazón. Y ya tengo que entrar con el cirujano torácico o cirujano cardiovascular. Muchas veces cuando ha llegado la aurícula, el paciente tiene que entrar a bomba, para sacar todo el trombo. Acá está la explicación de todo, que es lo mismo que hemos hablado. El TNM no me interesa a los médicos en general que se sepan el TNM pues, del cáncer de riñón, pero sí es importante que a todo nivel ustedes sepan que T1 y T2 es cáncer localizado. El T3 es el localmente avanzado. Por ejemplo, acá el T3 ya se extendió a la vena renal, se extendió a la vena cava, entonces ya se salió del riñón. Y el T4 ya está avanzado, se ha ido a otros lados. ¿Ya? Tienen que tener presente eso. Localizado, localmente avanzado y avanzado. Acá tienen el 1 y 2 son cánceres renales localizados. El 3 ya se fue a la vena renal, localmente avanzado. Y el 4 ya se fue a otras estructuras, entonces es el cáncer renal avanzado. Ahora, el cáncer renal localizado. ¿Cuáles serán las opciones de tratamiento? Empecemos con masa renal pequeña. Masa renal pequeña, opciones de tratamiento. Vigilancia activa, por eso es que le he hecho biopsia. Vigilancia activa. 2. Puedo destruir el tumor por ablación tumoral, o sea, con unas agujas que ingresan ya sea por laparoscopía o en forma percutánea con guía tomográfica o ecográfica. Llegó el tumor y a través de esas agujas va a ingresar la radiofrecuencia, que es calor, o la crioterapia, que es frío. Y con eso se destruye la conversión. Éxito 100%. ¿Cuál es el problema? Recidiva. ¿Ya? Entonces, tienen la vigilancia activa, tienen la ablación tumoral, y lo tercero, el gol estándar en cáncer, en masa renal pequeña y cáncer renal localizado, nefrectomía parcial, o sea, sacar la porción del tumor y nada más. Antes se hacían nefrectomías radicales a paso, ahora más se están haciendo nefrectomías parciales. ¿Por qué? Porque se ha visto que a la larga el paciente que tiene un solo riñón muchas veces llega a la insuficiencia renal, llega a diálisis y es más gasto para gastos médicos y también disminuye la calidad de vida del paciente. Es por eso que ahora la tendencia es hacer nefrectomía parcial. Igual en mama, cuando vean en mama, por ejemplo, decían antes mastectomías radicales, sacaban los ganglios, le sacaban músculos y una serie de cirugías muy ablativas, ¿no? Ahora no, ahora sacan el tumor y le hacen la linfadectomía. Igualito se hace en riñón. En casos muy extremos, nefrectomía radical. ¿Por qué extremos digo? Por ejemplo, cuando el tumor ha llegado al seno renal. ¿Cuál es el seno renal? Es la parte del medio, porque en el seno renal llega ¿qué cosa? La arteria, llega la vena, llega el uréter con la pelvis renal, ¿no? Entonces, a veces es difícil hacer las nefrectomías parciales a ese nivel. Estos son los tratamientos ablativos, radiofrecuencia, que utiliza el calor, y la crioterapia, que utiliza un gas licuado del argón, que es el frío.
Cuando uno hace una nefrectomía parcial, uno tiene que ver si esa nefrectomía va a ser fácil, más o menos mediana o muy difícil. Entonces se somete al estudio del renal score, donde R es el radio, el diámetro del tumor, E si es exofítico o endofítico, N es la cercanía al sistema colector. O sea, este es el sistema colector, ¿ves? Este es el sistema colector. Si es anterior o posterior, esto no da puntaje. Y la localización, acá tienen las líneas polares, estas son las líneas polares. Entonces tienen que ver si es totalmente polar, o sea, por ejemplo, este es totalmente polar. ¿Ya? Si está metiéndose un poquito dentro de las líneas polares o tiene gran parte del tumor en el medio de las líneas polares. Todo eso nos da un puntaje. Y diré, la complejidad de la cirugía parcial es de baja complejidad cuando el puntaje es de 4 a 6 puntos, mediana de 7 a 9 y alta complejidad de 10 a 12. ¿Ya? Por eso actualmente los de alta complejidad los están haciendo vía robótica. Esta es una nefrectomía radical. En la nefrectomía radical, la técnica quirúrgica dice, primero localizo pedículo renal, clampo la arteria, de ahí clampo la vena y tercero clampo el uretra, y ahí saco todo el riñón. ¿Ah? En la nefrectomía parcial también voy a hacer clampaje del pedículo. Muchos clampan solamente la arteria, otros clampan arteria y vena. Una vez que se ha hecho el clampaje, se hace la exéresis de la tumoración. Lo que hay que tener en cuenta el tiempo de clampaje. Máximo debe ser 30 minutos. 30 minutos. Pasado este tiempo ya hay alteraciones en el funcionamiento del riñón. Y eso se ve en el postoperatorio, porque hay elevación de la creatinina. El tratamiento de cáncer renal localmente avanzado ahorita es nefrectomía radical, hay que sacar todo. También se sacan los ganglios, bueno, como pronóstico, no como tratamiento. En otras patologías sí, por ejemplo en cáncer de próstata hay que sacar todos los ganglios. ¿Por qué? Porque eso me da tratamiento y pronóstico. Pero acá en cáncer renal solo me da pronóstico. Si hay un ganglio positivo, diré, este paciente va a ir mal. Si es negativo, va a ir bien, ¿no? Pero es pronóstico, no es curativo. Esa es la nefrectomía radical. Generalmente ahora se hace por vía laparoscópica o robótica, ¿no? ¿Y qué hago con un cáncer renal avanzado? O sea, cuando ya es inoperable. Cuando es inoperable, hasta el 2005 solamente se usaba el interferón e interleuquina, que es una forma de tratamiento inmunoterápico. Pero ¿qué pasaba con estos pacientes? ¿Vivían más? Sí, vivían 1, 2, 3 meses más, pero con mala calidad de vida. El paciente paraba mal, paraba con fiebre, paraba vomitando, mala calidad de vida. No había mayor futuro para el cáncer renal avanzado. Hasta que el 2005 al estudiar el síndrome de von Hippel-Lindau, se dieron cuenta que la alteración en el cáncer renal está en el gen del von Hippel-Lindau específicamente. Y esto hace ¿de qué? De que aumente la producción de una enzima que hace de que haya aumento de la angiogénesis. ¿Ya? Y angiogénesis es la producción de más vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, si tienen un tumor, hay mayor producción de vasos sanguíneos, el tumor va a crecer. Entonces surgen los antiangiogénicos, que se llama la terapia Target. Surgió el sorafenib, el sunitinib, tensilurinus, etc. Una serie de fármacos que producían inhibición de la angiogénesis. Resultados excelentes por 3, 4 años. Pero ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer va mutando. Entonces, estos, por ejemplo, sunitinib, ahorita le damos sunitinib a un paciente con cáncer renal, no le hace nada, ya casi no se usa. ¿Ya? Están surgiendo nuevos antiangiogénicos, se llaman los antiangiogénicos de amplio espectro. Ejemplo, cabozantinib, ¿no? Pero recién están en estudio, o sea, recién están surgiendo. Hasta que en 2015 surge la nueva inmunoterapia.
la nueva inmunoterapia. ¿Qué hace la nueva inmunoterapia? Cuando un paciente tiene un cáncer renal, ¿qué es lo que pasa? Que su inmunidad, sus linfocitos T, que actúan contra las células tumorales, se ven disminuidas, se ven alterados, se ven degradados. Estos fármacos, por ejemplo, el nivolumab y ipilimumab, lo que hacen es despertar a esos linfocitos T. Y son los propios linfocitos T del paciente los que van a actuar contra el cáncer. ¿Cuál es el problema de estos nuevos inmunoterápicos? El costo. Por ejemplo, en cáncer renal de alto riesgo, una vez operado, se puede usar el pembrolizumab. ¿Cuál es el precio del pembrolizumab? El costo mensual más o menos está bordeando los 1.800 o 1.900 $. Pero ahora no se usa solo, a veces se usan combos. O sea, un inmunoterápico más un antiangiogénico. Por ejemplo, pembro más axitinib. Costes son como $10.000. Nadie tiene para pagar. Y el tratamiento son por largo tiempo, ¿no? Entonces, el problema es el costo. Cuando es un cáncer renal localizado, está localizado el cáncer, pero yo le hago, lo someto a acá van a ver esto, a los factores pronósticos. Hay dos tipos de factores pronósticos, incluso hay más, pero hablemos del factor pronóstico de la clínica Mayo o de la UCLA, en donde se ve el T, si es T1, T2, T3, T4, el tamaño del tumor, el grado del tumor, la necrosis y la presencia de ganglios. Y de acuerdo a esto yo voy a saber si el paciente tiene un cáncer renal localizado de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Si es de alto riesgo, las posibilidades de que en el curso del tiempo haga metástasis o recidive o progrese son muchas. Entonces ahí viene la adyuvancia. ¿Qué es la adyuvancia? Lo opero, ya no hay nada, pero al paciente entra a un tratamiento estándar por 2 años. ¿Con qué? Con pembrolizumab. En cáncer renal localizado de alto riesgo. Pembrolizumab por 2 años. ¿Cuál es el costo, no? Pero con este tratamiento el paciente se olvida de recidiva, se olvida de progresión, porque tiene muy buenos resultados. Otro, tengo un paciente con cáncer renal avanzado. ¿Lo podría operar o no lo podría operar? ¿No? Entonces había un chinito, Gen, en Canadá, que estableció unos parámetros para ver si ese cáncer renal avanzado era de grupo de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. ¿Y para qué? Para decir que los de bajo riesgo, 1, se pueden operar, todavía se pueden operar, y 2, que a este grupo de bajo riesgo le hacen bien los antiangiogénicos. En cambio, los de riesgo intermedio y de alto riesgo ya no le hacen nada a los antiangiogénicos, tienen que usarse inmunoterápicos, solos o combinados. Y esos criterios están: la hemoglobina por debajo del límite normal, el calcio mayor de 10, tiempo del diagnóstico desde el inicio del tratamiento, que debe ser del diagnóstico al inicio del tratamiento menor de 1 año, que el Karnofsky sea menor de 80, las plaquetas mayores del límite superior normal y los neutrófilos de igual manera. Entonces, los de bajo riesgo, con los criterios de Gen, pueden operarse, pero además van a recibir tratamiento sistémico. ¿Con qué? Antiangiogénicos. Recuerden, ¿no? Bajo riesgo. Tratamiento, se pueden operar y recibir tratamiento sistémico con antiangiogénicos. Los de riesgo intermedio y alto riesgo ya no interesa que se operen, porque la sobrevida va a ser igual, se operen o no se operen. A estos pacientes se les da tratamiento sistémico. ¿Con qué? Inmunoterápicos, solos o combinados. Ahora, así sea de alto riesgo, yo podría hacer una cirugía, una nefrectomía citoreductiva. O sea, si, por ejemplo, tu paciente tiene un cáncer renal avanzado de alto riesgo, pero el paciente tiene mucho dolor, no le calma ni con morfina.
Simplemente esta sala para sacar el tumor. No le voy a alargar la vida, pero le voy a quitar el dolor o el sangrado. Entonces, para eso es que se hace cirugía citoreductiva, para mejorar los síntomas. Esto es la terapia antiangiogénica, ya les expliqué, y esta es la inmunoterapia. ¿Le hace algo la radioterapia o la quimioterapia en cáncer renal? Quimioterapia hasta ahora nada. Radioterapia sí. Ahora están surgiendo unos estudios en donde se da radioterapia, pero a las metástasis. Los cánceres renales que tienen metástasis pequeñas pueden ser tratados con radioterapia. Este es el cáncer, tratamiento del cáncer renal metastásico, ¿no? Riesgo bajo, intermedio, alto, etc. No es necesario que se aprendan, solamente para que vean que se pueden usar, cada vez más se usan combinaciones de tratamiento. Inmunoterapia, más antiangiogénicos. El problema es el costo, ¿no? El costo. Por ejemplo, en el Seguro Social, que bueno, parece que va mejor con el Ministerio de Salud, no hay antiangiogénicos. Lo que sí recién llegó es el pembrolizumab para cáncer renal de alto riesgo como tratamiento adyuvante. ¿Qué más hay? Hay nivolumab, no hay más. No hay más. Subritimib que ya no le hacen nada a los pacientes. Esto es más de lo que le digo. Esta es la sobrevida, ¿no? Como ustedes ven, la sobrevida en el cáncer renal localizado va de acuerdo al estadio. Estadio 1, mayor tiempo de sobrevida 5 años, más del 80%, el estadio 2, más del 70%, y así va bajando, ¿no? En el cáncer renal metastásico, antes la sobrevida 5 años era de 8%, pero ahora con los antiangiogénicos esto ha variado totalmente, ¿no? Totalmente. Hay pacientes que tienen 7, 8 años que están recibiendo inmunoterápicos y siguen vivos. Depende de si reciben o no la terapia. El seguimiento. Siempre que operen o traten un paciente con cáncer, nunca le digan, por más que sea localizado, nunca le digan ya está curado usted. Siempre se le dice, usted tiene cáncer, tiene que hacerse controles por lo menos 5 años por lo menos. El primer año cada 3 meses, el segundo año cada 4 meses, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Principalmente imágenes, ecografía, tomografía una vez al año, tanto de tórax como abdominopélvico, y estudios de función bioquímica, ¿no? Para ver cómo está funcionando el otro riñón, ¿no? Urea, creatinina, etc. Del urólogo, ¿no? La próstata tiene 3 enfermedades: la prostatitis, la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. Al inicio, las 3 enfermedades no se diferencian en nada. Dan el famoso síndrome de prostatismo, que ahora lo llaman síntomas del tracto urinario inferior, donde son síntomas irritativos y obstructivos, ¿no? Disuria, polaquiura, disminución del chorro y todo eso. Por eso que en los pacientes mayores de 50 años, a partir de los 50 años ya se debe hacer el chequeo prostático, a menos que el paciente tenga papá o hermano con cáncer de próstata, que debe empezarse mucho antes, 45 años, y si tiene los dos factores, desde los 40 años, ¿no? Entonces, el cáncer de próstata es en el Perú es la causa más frecuente de cáncer en varones y también la primera causa de muerte. Los factores de riesgo, la edad, la raza negra, ¿no? La herencia es importante. Dice, si el papá tiene cáncer de próstata, el riesgo aumenta 3 a 5 veces, y si el hermano, de 1 a 3 veces, y si el hermano tiene cáncer de próstata, el riesgo puede aumentar hasta 11 veces, ¿ya? Mucho se habló sobre el sexo, si hay alguna relación. Dicen que 21 eyaculaciones por mes pueden proteger contra el cáncer de próstata. Todavía no hay un estudio serio. Lo importante es el diagnóstico. En los países desarrollados, el diagnóstico de cáncer de próstata localizado es de un 76%. Estados Unidos, Europa, etc. En el Perú, 15%. Cuando llegan el cáncer de próstata al urólogo, acá en el Perú, casi todos son avanzados o localmente avanzados. También se ha hablado de sustancias que previenen el cáncer de próstata. Se habló del
del tomate con el licopeno, que el selenio, el magnesio, etc., ningún metaanálisis ha dado positividad a este nivel. Lo que sí está en relación, muy en relación con el cáncer de próstata, son las mutaciones genéticas, ¿no? Esto lo puso de moda Angelina Jolie cuando se hizo un examen genético y salió con alteración del gen BRCA1, BRCA2. El gen BRCA1, BRCA2 tiene relación con el cáncer de mama, con el cáncer de ovario y también con el cáncer de próstata, ¿no? Ella, para evitar tener eso, sacó las mamas, sacó los ovarios, ¿no? Pero hay mucha relación con el gen BRCA y sobre todo el BRCA2. Hay otros síndromes también, el síndrome de Lynch, que tiene una serie de cánceres y también dentro de ellos el cáncer de próstata. ¿Dónde nace el cáncer de próstata? La región periférica. ¿Dónde nace la hiperplasia prostática? La zona transicional. Diagnóstico: tacto rectal. ¿Para qué me sirve el tacto rectal? Para ver el volumen, el contorno. Básicamente sirve para ver si hay algo duro en la próstata. No hace el tacto y busca algo duro. Si hay algo duro, ese tacto rectal lo llamo tacto rectal anormal. Anormal. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener un tumor ahí. Incluso ustedes van a ver que las causas de hacer una biopsia de próstata, uno de ellos es tacto rectal anormal, ¿ya? El PSA, el antígeno prostático específico. Si ustedes ven cualquier resultado de patología de laboratorio de cualquier laboratorio, ustedes van a ver valores normales de 0 a 4, ¿no es cierto? Eso, pero hay que ver de acuerdo a la edad del paciente, ¿ya? De acuerdo a la edad. Por ejemplo, uno de ustedes no va a tener pues un 4 ni 3, ¿no? Tiene que tener menos de 1.5, menos de 1. ¿Ya? Ese es el PSA normal, pero va por la edad. Cuando el PSA está entre 4 y 10, entre 4 y 10 es la zona gris, zona de duda. Entonces, ¿cómo me inclino a la benignidad o a la malignidad? Sacando el índice de PSA. ¿Cómo se saca el índice de PSA? Dividiendo el PSA libre entre el PSA total por 100. Si este índice, ¿no?, es mayor del 18%, yo digo que eso puede ser una prostatitis, es una hiperplasia por una próstata grande, etc. Pero si es menos, ya tengo que descartar que sea un cáncer. O sea, el índice de PSA, ¿cuándo me sirve? Solamente sirve cuando el PSA esté entre 4 y 10. La densidad del PSA. La densidad del PSA sí es importante, sobre todo ahora que tenemos la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, ya les voy a explicar. La densidad se saca el PSA total entre el volumen del PSA, ¿ya? Y se considera valores mayores de 0,15 muy ligados a la zona maligna, o sea, hacia el cáncer. Y otro muy importante es el PSA doble time. Es el tiempo que demora el PSA en duplicarse. Para eso hay una fórmula que incluye logaritmos, etc. Pero ustedes entran a la página, a Google, pongan PSA DT, tienen que tener dos valores de PSA, ¿ya?, de dos tiempos diferentes, ponen los dos valores y ahí me sale el resultado, ¿no? Si es menos de 3 meses, quiere decir que es una enfermedad muy agresiva. De 3 a 9 meses, alto riesgo de progresión. De 9 a 15 meses, intermedio, y más de 15 meses, ese cáncer es de evolución lenta. En general, el cáncer de próstata en pacientes mayores de 70 años es de evolución lenta. Muchos dicen, si todos los varones vivieran hasta los 100 años, todos acabarían con cáncer de próstata. Evolución lenta. ¿Qué es diferente un cáncer a los 70 años que un cáncer a los 50 años? A los 50 años va a avanzar muy rápido, ¿ya? El PSA3 es un biomarcador que se toma en orina. Acá no tenemos PSA3, esto lo usa mucho en Europa. Acá no tenemos, el punto de corte es 25. Lo que sí nos ha cambiado un poco la forma de pensar, miren, ven, antes, ¿qué decía yo? ¿Cuándo hago biopsia de próstata? Yo decía biopsia de próstata, tacto rectal anormal, 1, 2, PSA total mayor de 10, 3, el PSA entre 4 y 10, pero con un índice menor de 18%.
Eso eran mis valores, o sea, mis indicaciones para biopsia de próstata. Hasta que surgió la resonancia magnética bi o multiparamétrica. Biparamétrica cuando no uso contraste, multiparamétrica cuando uso contraste. Ambos me sirven para diagnóstico igualito. Entonces, PIRADS 1 y PIRADS, el resultado de la resonancia me dice que hay un nódulo en la próstata y según la clasificación que tienen ellos, o sea, los de resonancia, los radiólogos, nos dicen PIRADS 1 y PIRADS 2, yo digo, eso es benigno. PIRADS 4 y PIRADS 5 tengo que hacer biopsia. Y PIRADS 3 hago biopsia siempre y cuando la densidad de PSA sea mayor de 0,15. Entonces, en resonancia magnética, el PIRADS 3 es la zona gris, zona de duda. Cuando hago biopsia, cuando la densidad sea mayor de 0,15. Entonces ya se aumentaron las indicaciones de biopsia de próstata. Ahora, en general, yo hago un tacto rectal, está medio duro. De frente le hago biopsia, ya no, ya, ahora pido resonancia. Casi a todos les pedimos resonancia. Salvo que pues no haya resonancia o el paciente no pueda costearse la resonancia, que tiene un costo más o menos de 1.000 soles, la resonancia multiparamétrica. Pero casi ahora a todos se les pide resonancia. Y lo otro son las pruebas moleculares. ¿Cuándo hago pruebas moleculares? ¿Para qué hago pruebas moleculares? Para ver qué tipo de gen está alterado. ¿Para qué me sirve esto? Uno, para el cuidado de mi familia, de mis hijos. Si yo tengo un gen alterado, puede hacer que mis hijos también lo tengan, ¿no? Entonces ya mis hijos se tendrán que cuidar desde más temprano, hacerse chequeos prostáticos. Eso es uno. Dos, para ver el pronóstico. Por ejemplo, si tengo una alteración de un gen reparador de DNA positivo, o sea, alterado, mutado, un BRCA2, este paciente va a ir mal, el pronóstico es malo. Y tres, para el tratamiento personalizado. Acá viene la medicina de precisión. Por ejemplo, si tengo una alteración del BRCA2, el paciente tiene BRCA2 y en vez de estarle dando pues abiraterones, alutamida, qué sé yo, le voy a dar olaparib. Y con esto se cura. O va bien, ¿no? Entonces ahí viene la medicina de precisión. Para eso yo pido las pruebas genéticas. Ahora, no se pide solamente pues un gen, ¿no? Viene un cúmulo de genes. Por ejemplo, en cáncer de próstata localizado se pide el Decipher, el Oncotype o el Polaris, que tienen, uno tiene 20 genes, el otro tiene 25, el otro tiene 30 genes. Solamente de acuerdo al precio. Por ejemplo, el Decipher tiene un costo de $1.300. No lo hacen acá. Se le pide acá en ROE, por ejemplo, y ROE lo manda a Estados Unidos y en 10 días o 15 días tiene ese resultado. Y en cáncer avanzado ya se hace se hace en sangre, ¿ya? Biopsia líquida, o se hace en el tumor mismo. Entonces ahí sí se pide el Foundation Bank, ¿no? Que es para el tumor, y Foundation Lipid, que es para la sangre. El costo también es un poco carito, ¿no? Y esta es la biopsia. Acuérdense, antes hacían biopsias transrectales. Muchos se hacían biopsias transrectales. Creo que hasta ahora siguen haciendo. Pero ¿cuál es el peligro de la biopsia transrectal? Hago la ecografía, ¿no? Hago la ecografía transrectal y ese ecógrafo tiene un aditivo para introducir la aguja. Y saco las biopsias de la próstata por el mismo recto. Entonces, pueden entrar cualquier bacteria, ¿no? Se ha visto casos de sepsis, se ha visto casos de muerte, hasta un 6 a 7% en biopsias transrectales. Por eso ahora le hacemos las biopsias perineales. Se hace la ecografía transrectal, ¿no? Y la aguja ya ingresa por la región perineal, es entre los testículos y el recto, punto medio, por ahí van a ingresar las agujas de biopsia. Ahora, la biopsia perineal puede ser cognitiva, o sea, yo mirando la resonancia veo en qué zona está el tumor y de ahí saco la muestra. Esa es la biopsia cognitiva. Y la fusión, hay un aparato especial que es un ecógrafo que tiene un software que va a
unir las imágenes ecográficas con las imágenes de resonancia. Entonces se supone que es más preciso el sitio de función. Pero se han hecho estudios sistemáticos, metaanálisis, comparando la fusión con la cognitiva. No hay mucha diferencia. Ahora, una fusión tiene un costo, pues acá en Lima solamente hay un centro, una clínica, la Clínica Internacional y la Clínica Delgado. Más o menos el costo vale 18.000 soles para un paciente particular. En cambio, la cognitiva te cuesta 2.000, 2.500 soles. Es el costo. Ahora, ¿qué nos dice? Hemos sacado la biopsia, ¿qué nos dice el patólogo? Uno, que es un cáncer. Dos, puede ser una proliferación acinar pequeña y atípica, el ASAP. El ASAP hay que volver a hacer biopsia, siempre, porque puede ser un cáncer. De ahí viene PIN de alto grado, neoplasia intraepitelial de alto grado. Si yo encuentro 3 focos en un visor microscópico, 3 flocos de PIN, estoy obligado a volver a hacer una biopsia. ¿Va? Puede ser inflamatorio, una prostatitis, o puede ser tejido normal. Cuando me dicen es un adenocarcinoma, tienen que darme ya me dio el nombre, me tiene que dar el apellido. Para eso nos da el gliso. ¿Qué es el gliso? Así como el Furman, acá viene el gliso. El Gleason, hay Gleason del 1 al 5, pero el 1 y 2 no se consideran cáncer. Se considera cáncer el 3, 4 y 5. Entonces el patólogo tiene que ver en un campo microscópico qué predomina, qué tipo de células. El Gleason 3, el Gleason 4, el Gleason 5. ¿Qué predomina? Y también tiene que ver cuál es el segundo lugar del que predomina. De repente es un Gleason, todo es 3, será pues un 3 más 3. Si primero predomina el 3 y después el 4, será un 3 más 4. O será un 4 más 3. Entonces te dicen, ¿no? Gleason 6, 3 más 3. Gleason 7, 3 más 4. O Gleason 7, 4 más 3. Yo te digo, es un Gleason 7, 4 más 3. ¿Es más agresivo que el 3 más 4 o menos agresivo? Más agresivo, ¿no? Y así, entonces me da el apellido. ¿Hay histologías de peor pronóstico? Sí. Por ejemplo, el carcinoma intraductal, el carcinoma coloide o el carcinoma de células pequeñas o neuroendocrino. Ese sí es fatal, ¿no? A veces hay dudas, hay que hacer técnicas de inmunohistoquímica. Y cuando también siempre debe informar si hay invasión perineural, porque eso me da el pronóstico. Si hay patrón cribiforme o glomerular, también me da pronóstico. Pronóstico intraductal o cribiforme. ¿Ya? Y de acuerdo a eso tenemos la graduación según la clasificación de la Sociedad Internacional de Patología Prostática. El grupo 1 será el Gleason 6, el grupo 2 será el Gleason 7, 3 más 4, el grupo 3 será el Gleason 7, 4 más 3, el grupo 4 será el Gleason 8 y el grupo 5 será el Gleason 9 y 10. Al 1 le llaman de bajo riesgo, al 2 le llaman de riesgo intermedio de buen pronóstico, al 3 le llaman riesgo intermedio de mal pronóstico, al 4 le llaman alto riesgo y al 5 muy alto riesgo. Bueno, ya tengo el diagnóstico histológico, ¿a dónde voy? Quiero ver si el cáncer solamente está en la próstata o ya se fue al resto del cuerpo. Para eso viene el estadiaje. El estadiaje hasta ahora las guías nos dicen que hagamos con imágenes convencionales. ¿Cuáles son las imágenes convencionales? Tomografía y gamografía. Tomografía abdominopélvica, radiografía de tórax y gamografía ósea. Con eso veo si el cáncer está solo en la próstata o ya se difundió. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Que con imágenes convencionales hay mucho falso negativo. O sea, el paciente ya tiene metástasis y las imágenes convencionales nos dicen que no hay metástasis. Por eso que han surgido las nuevas generación de imágenes. ¿Cuáles son? La resonancia de cuerpo entero y el PET-PSMA. Antes hablamos del PET-CT, ¿no? Este es el PET-PSMA, que es específico para próstata.
Recuerde PET-PSMA. ¿Qué me da? Diagnóstico del cáncer de próstata, diagnóstico si hay metástasis, y ahorita también, al momento de introducir el contraste, yo puedo introducir una sustancia química, por ejemplo, lutecio. ¿Y el lutecio a dónde va a ir? A las zonas donde hay metástasis. Entonces ya no solamente es diagnóstico, tratamiento. Por eso al PET-PSMA lutecio se le llama teragnóstico, diagnóstico y tratamiento. Las pruebas, la resonancia magnética, las pruebas moleculares, ¿no?, que se debe hacer también. Y acá viene el TNM, igualito que en cáncer renal. T1, T2 localizado, T3 localmente avanzado, T4 avanzado. Estos son los estadios 1 y 2 dentro de la próstata. El 3 ya se salió, acá se ha ido a las vesículas seminales, y el 4 ya se fue a la vejiga o se ha ido al recto. Cáncer de próstata localizado. También tengo que ver si es de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Ya les dije con el Gleason, ¿no? 6, bajo riesgo; 7, riesgo intermedio de buen pronóstico, de mal pronóstico; y alto riesgo y muy alto riesgo. Y acá tiene, cuando el PSA es menor de 10, el Gleason 6, estadio clínico T1, T2A, bajo riesgo. Cáncer de próstata, riesgo intermedio favorable, PSA de 10 a 20, Gleason 7, 3 más 4. Riesgo intermedio desfavorable, PSA de 10 a 20, Gleason 7, 4 más 3. Alto riesgo, PSA mayor de 20, Gleason 8. Y muy alto riesgo, PSA mayor de 20, Gleason 9 y 10. ¿Y esto para qué? Para el tratamiento. Cáncer de próstata de bajo riesgo, en muchos países, y acá ya también se está implementando eso, vigilancia activa. ¿Por qué? Porque el de bajo riesgo avanza muy lentamente, muy lentamente. El Gleason 6 avanza muy lento. El paciente se muere de otra cosa antes que de cáncer. Por eso es que se vigila, vigilancia activa. Pero ¿qué pasa aquí en Perú? El paciente, uno, no vuelve a sus consultas, vuelve ya cuando está hecho metástasis de repente, porque esto hay que vigilarlo cada 3 meses, ¿no? Tomar el PSA, hacer el tacto rectal, de repente una nueva resonancia, de repente una nueva biopsia. Hay que vigilarlo, por eso se llama vigilancia activa. Entonces, aquí en Perú, lo que se hace es una prostatectomía radical simple, sin linfadenectomía, o si no, se le manda a radioterapia. Radioterapia externa, o si no, braquiterapia. ¿Qué es braquiterapia? Cuando se ponen semillas radioactivas dentro de la misma próstata. Eso se llama braquiterapia. Eso es el de bajo riesgo. El de riesgo intermedio sí hay que operar. Prostatectomía radical más linfadenectomía. Si el paciente no quiere operarse, se le da radioterapia externa, pero más terapia de deprivación androgénica por 6 meses. ¿Qué es deprivación androgénica? ¿Qué hormona actúa en el cáncer de próstata? La testosterona, ¿no? Cuando hay testosterona es como si hubiera fuego y yo le echo más leña. Entonces tengo que bloquear la producción de testosterona. Para eso es la deprivación hormonal. Y en alto riesgo ya el tratamiento es multimodal. Se opera, se le da radioterapia, se le da tratamiento sistémico. Siempre es así. Cáncer de próstata, Gleason 8, y peor todavía el 9 y 10, hay que darle tratamiento multimodal. ¿Ya? Esta es la terapia de deprivación androgénica. Antes se decía, ¿quién produce testosterona? Testículos y suprarrenales. Entonces, a los testículos, ¿cómo suprimimos la producción de testículos? Fácil, saco los testículos, ya no hay testosterona por los testículos. Pero hay una ampolla que se llama los análogos LH-RH, que se pone al paciente mensualmente, cada 3 meses e incluso cada 6 meses. Y con eso se bloquea la producción de testosterona por los testículos. ¿Quién más produce testosterona? Las suprarrenales. Y para eso se usaban los antiandrógenos. Los antiguos eran los esteroideos y no esteroideos. Se usaba la cicloterona, flutamida, bicarotamida, pero actualmente estos ya no se usan. ¿Por qué? Porque producen muchos efectos colaterales en los pacientes. Problemas cardíacos,
problemas de metabolismo óseo, mucha osteoporosis, ruptura de huesos, etc. El paciente incluso llega a la demencia. Entonces ya no se usa. Ahora hay nuevos antiandrógenos. Sí, hay nuevos. Está la viraterona, enzalutamida, apalutamida, darolutamida. Acá está, ¿no? Esos son los que se están usando ahora. Y acá están todos los efectos colaterales de la terapia de presión energética, ¿no? Importantes son la mortalidad cardiovascular, la osteoporosis, ¿ya? El síndrome metabólico, son importantes. Los de Almenara, por ejemplo, ahora van a hacer un estudio sobre sarcopenia, ¿no? El síndrome metabólico tiene que ver con la alteración de un gen, que es el gen mTOR. El gen mTOR tiene que ver con la obesidad, la apertura del perímetro abdominal, tiene que ver con la alteración del perfil lipídico, con la alteración de la glucosa, tiene que ver con todas esas cosas. Y además el gen mTOR tiene que ver con la génesis de muchos cánceres. Y ahí se ve la relación que hay entre este gen y el cáncer. Por ejemplo, se dice el cáncer renal tiene alteración, el factor de riesgo y la obesidad, la hipertensión. Y miren, ve, síndrome metabólico tiene que ver con eso. ¿Y quién es la génesis? La alteración del gen mTOR. La sarcopenia tiene que ver con el síndrome metabólico. Es por eso que van a hacer un estudio en base a eso, ¿no? Y de ahí viene la prostatectomía radical. ¿Para qué surgió la cirugía robótica? La cirugía robótica justamente surgió para el tratamiento de la prostatectomía radical. ¿Por qué? Dos complicaciones principales en prostatectomía radical, ya sea abierta o laparoscópica: impotencia sexual, incontinencia urinaria. Entonces, para evitar eso, porque producía mucho gasto en el servicio, en el estado del país, ¿no? En los servicios de salud, es que surgió la prostatectomía radical robótica. Con esto se evita mucho la incontinencia y la impotencia sexual. Para eso surgió el robot. Acá en Lima ya tenemos 5 robots, ¿no? En hospitales tenemos en el IMEN, neoplásicas, tenemos en el 2 de mayo. Clínicas, tenemos la Clínica Internacional, la Clínica San Pablo y la Clínica Angloamericana. Próximamente el seguro va a comprar robots también, tanto para Almenara, Revallarte y San Juan. Esta es la radioterapia externa, ¿no? Y esta es la braquiterapia, donde se introducen agujas o semillas radiactivas hacia la zona de la próstata. Pues bien, de acá ya surge, ya hemos visto lo que es cáncer renal localizado, ¿no? O localmente avanzado. ¿Cuál sería el siguiente estadio? Yo he operado a un paciente, le he dado radioterapia y lo voy a vigilar. ¿Con qué lo vigilo? Con el PSA. Por ejemplo, he operado a un paciente que tiene un PSA de 15. Lo opero y en 6 semanas ese PSA va a bajar a 0.01. Excelente resultado. Excelente. Y con eso lo voy siguiendo. Pero si yo veo que el PSA comienza a elevarse hasta que llega a un nivel de 0.2 o 0.20, ya estoy hablando de recurrencia bioquímica. Y si ha recibido radioterapia, el PSA después de la radioterapia no va a bajar así como después de una cirugía. Si ya ha tenido 15, primero bajará a 10, 5, 4, etc. hasta que llega un valor más bajo. Eso se llama el nadir de PSA. Nadir de PSA. ¿Cuándo hablo de recurrencia? Nadir de PSA más 2. ¿Cuál es el nadir de PSA en general? 0.5. Más 2 será 2.5. Esa es la recurrencia bioquímica. Entonces, post-prostatectomía radical, 2 aumentos consecutivos por encima de 0.2. Y post-radioterapia, 3 aumentos, nadir más 2. 0.5, 0.6 más 2. ¿Qué hago con estos pacientes? ¿Qué me dicen las guías? Tengo que reestadiarlos.
para ver si hay metástasis, si hay algo. Lo mejor que dicen las guías en imágenes es el PET-PSMA, es lo mejor en necesidad bioquímica. Pero a veces no hay, se le pide resonancia del cuerpo entero, o si no se le pide pues tomografía, tórax, abdomen y gamografía. Si no hay metástasis, ya se queda con un cáncer de próstata sensible a la castración. ¿Qué se le da? Post-prostatectomía radical, radioterapia y terapia de filiación endocrinal. Post-radioterapia, acá, terapia de filiación endogénica. Unos dicen hay que reoperar, hay que operar. Esos que dicen hay que operar, un paciente por radioterapia es un tejido que está pero bien pegado. Hazle una prostatectomía radical por radioterapia es sumamente difícil, sumamente difícil. Y muchas complicaciones, hay lesiones del recto, paciente que es incontinente, impotente. Entonces lo mejor, otro tipo de tratamientos. ¿Cuáles son? Crioterapia, HIFU, ¿no? O terapia de filiación androgénica más otro tipo de tratamientos sistémicos. ¿Ya? Y siempre que se le da terapia de filiación androgénica, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar el hueso con la osteoporosis. Si no tiene metástasis, le da ácido zoledrónico o denosumab cada 6 a 12 meses. Calcio, vitamina D y control de densitometría ósea. Pero si ya tiene metástasis, ya eso tiene que ser menos. El ácido zoledrónico o el denosumab ya tiene que ser mensual. Se le sigue dando calcio y vitamina D para que no se rompa más, porque se pueden romper las metástasis. Y ahí viene otro estadio clínico, que es el cáncer de próstata sensible a la castración con metástasis. Cáncer de próstata sensible a la... ¿Qué quiere decir sensible a la castración? Que yo le estoy dando terapia de filiación androgénica y el PSA no se eleva. Si no se eleva quiere decir que está respondiendo al tratamiento, pero aún así ha hecho metástasis. Cáncer de próstata sensible a la castración, metástasis. Y acá tienen 5 drogas que yo puedo usar. Docetaxel, que es un quimioterapia, abiraterona, enzalutamida, apalutamida y darolutamida. Estas 5 drogas pueden usarlas. Y surgieron 2 conceptos en cáncer de próstata sensible a la castración metastásica. Por el estudio Charter salió la definición de alto volumen. Cáncer de próstata sensible a la castración metastásico de alto volumen. ¿Cuál es la definición? 4 más lesiones óseas con una más fuera del esqueleto axial, que es la espina o la pelvis, o enfermedad visceral. ¿Cuál es lo mejor en alto volumen? Docetaxel. Y en base al estudio Latitude surgió el alto riesgo. Si el paciente tiene 2 o 3 de los siguientes criterios, Gleason mayor o igual a 8, 3 lesiones óseas y enfermedad visceral, si tiene 2 o 3, es alto riesgo. ¿Cuál es lo mejor en alto riesgo? Abiraterona. Pues ya saben, alto volumen, docetaxel, alto riesgo, abiraterona. Y los demás se pueden usar indistintamente en cualquiera de ellos. Pero cada vez más se intensifica tratamientos. Ya no se usa solamente docetaxel más un análogo LHRH. Ahora sí que ya se usan dobletes o tripletes. ¿Ya? Por ejemplo, un triplete es el análogo LHRH, que es la ampolla mensual, trimestral o semestral, más docetaxel, más abiraterona. O el otro es más darolutamida. Entonces, con esto se intensifica tratamientos. ¿En quiénes? Alto volumen, pacientes que debutan con metástasis, tumores agresivos, pacientes que están jóvenes, tienen que estar jóvenes para que aguanten ese tratamiento. Esos tripletes son bien, alteran la calidad de vida del paciente en un corto tiempo, ¿no? Pero alteran la calidad de vida del paciente, tiene que estar fuerte. También se ha hablado en sensible a la castración de la radioterapia al primario, cuando el paciente es de bajo volumen, no se da radioterapia,
Medicina personalizada, ya les hablé, siempre y cuando yo le haya hecho al paciente exámenes moleculares para ver qué gen está alterado. ¿Ya? O terapias de investigación, que ya no es tanto terapia de investigación, el PPCMA con lutecio, porque ya se está usando lutecio y activo. En fin, y de ahí viene lo opuesto, que es el cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. ¿Qué quiere decir resistente a la castración? Yo le estoy dando su análogo, le estoy poniendo sus ampollas para que no suba el PSA, pero a pesar de que le estoy poniendo las ampollas, el PSA comienza a subir. Lo primero que tengo que establecer es si el tratamiento que le estoy dando es bueno o es malo. ¿Cómo veo eso? Si he bloqueado bien al paciente, entonces le tengo que pedir testosterona. Si la testosterona es menos de 50, quiere decir que el paciente está bien bloqueado. Definición del cáncer de próstata resistente a la castración. Paciente que está recibiendo terapia de prevención androgénica con análogos, testosterona menor de 50 y 3 aumentos consecutivos de PSA. ¿Ya? Está subiendo el PSA. ¿Con qué fármacos voy a tratar a estos pacientes? Con 3 tipos de fármacos: enzalutamida, apalutamida y darolutamida. ¿De estos cuál es el mejor? Todos son buenos. La darolutamida tiene una cosa muy especial: no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces es bueno, por ejemplo, en pacientes ancianos, ¿no? De ahí viene el cáncer, ya casi el último estadio, que es el cáncer de próstata resistente a la castración, pero con metástasis. ¿Qué uso ahí? Hay uso de todo. Hay uso de todo. Todo lo que yo he usado, si por ejemplo en el paciente estoy usando abiraterona, pues usaré enzalutamida. Si he usado los dos, ya usaré apalutamida, darolutamida. Ahí puedo usar docetaxel. Ya usé docetaxel, voy a usar pues cabazitaxel, que es el otro quimioterápico. Voy a usar radio 223 si tiene metástasis ósea. Ahí viene la medicina de precisión, olaparib, glucaparib. Hay inmunoterapia también, ¿no? Por ejemplo, vean, acá está metástasis ósea sin metástasis visceral, radio. Hay inestabilidad en microsatélite, pembrolizumab. Si hay gen de PITEN mutado, hipatasertib, etc., ¿no? O sea, uso de todo. Y hay algo muy especial, que es el bloqueo androgénico total. Esto raya un poco. ¿Por qué? En cáncer de próstata, ¿qué trato yo de hacer? De que no se produzca testosterona, ¿no es cierto? Para eso le doy mi terapia de depredación androgénica. ¿Qué es el bloqueo androgénico bipolar? Bipolar. Yo le doy terapia de depredación androgénica, la ampolla mensual o trimestral, pero aparte le estoy dando enantato de testosterona. O sea, por un lado bloqueo y por otro lado le doy. ¿Qué estoy haciendo con esto? Los investigadores dicen que esto es como cuando una computadora está yendo mal, ¿tú qué haces? La reinicias, ¿no? Algo así es la justificación para hacer este tipo de terapias. ¿Ya? Como esto se ve una reducción del PSA, el PSA está en 10, empieza a reducirse con bloqueo. Dura un tiempo, 6 meses, 9 meses, ¿no? De ahí de nuevo comienza a subir. Pero ya tengo un tiempo de acción, ¿no? Tengo un tiempo para poder actuar, para poder usar otro tipo de terapias. Estos son los estudios clínicos. Esto para que lo lean si quieren. ¿Y cuáles son el futuro? Combinaciones de tratamientos. Usar quimioterapia más inmunoterapia. Usar otro tipo de terapias dirigidas. Mejorar mucho más la terapia endogénica bipolar para que dure más, ya no dure 6 meses, 9 meses, dure más tiempo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué combinar? Siempre se están estudiando, cada día surge un nuevo medicamento para el cáncer de próstata, en general para todo tipo de cánceres. Todos los días surge alguna medicina nueva. Muy bien.
¿Alguna pregunta sobre cáncer de próstata?